Buenas tardes, jóvenes, ¿se escucha? Sí, doctora. Bueno, vamos a empezar la Buenas tardes, clase. Buenas tardes. Vamos a iniciar la presentación de la clase, la segunda parte. Ahorita se las comparto. ¿Se mira? Sí, doctora. Sí. Ok. Creo que nos quedamos la última clase hablando de la congestión pulmonar, que la congestión era un proceso pasivo, ¿verdad? Que se daba en las vénulas y la hiperemia se daba en las arteriolas y es un proceso activo, ¿sí? ¿Eso quedó claro? Hola. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí. Vale, ok, entonces esta fotografía, que es una fotografía microscopio de luz con una tinción de hematoxilina eosina, nos está presentando un pulmón, ¿sí? Esto se le llama intersticio, ¿sí? Y son parte de los tabiques alveolares, y esto es un alvéolo, ¿sí? Estos saquitos son los alvéolos. Si ustedes observan aquí, hay un material eosinófilo, que es un material proteináceo producto de una congestión pulmonar. Esto puede ser por diferentes causas, ¿verdad? Aquí tenemos un mayor aumento y podemos ver inclusive células de inflamación, macrófagos, como estos que tenemos aquí, que han ingerido un material de color marrón granular, que es producto de los desechos que se han dado en este alvéolo que ha tenido hemorragia y una congestión vascular con edema pulmonar. Y se ven aquí llenitos de este material marrón. Son los macrófagos, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar ahora acerca de la hemorragia. De esto lo tocamos la vez pasada, creo que no, ¿verdad? Nos quedamos... Esto no lo vimos. Hola, ¿alguien me puede contestar? No, ¿Qué no, doctora. ¿verdad? Entonces vamos a hablar de la hemorragia. La hemorragia, que se define como la extravasación de sangre de los vasos, puede producirse en diversos contextos. La hemorragia capilar puede aparecer en los tejidos con congestión crónica, y también podemos tener la diátesis hemorrágica. La hemorragia se puede manifestar con distintos aspectos y consecuencias. La hemorragia como salida de material sanguíneo a través de un tejido, pues sabemos todos que es por la ruptura o por la laceración de la superficie de la piel, ¿verdad? Que lacera capilares y vasos sanguíneos, y hay una extravasación del contenido de los vasos hacia el exterior. Pero esta salida de sangre no necesariamente tiene que ser en una herida de la piel hacia el exterior, o en un trauma donde se fractura una pierna y hay una fractura expuesta con herida de la piel y salida de sangre. También podemos tener una colección de sangre a un espacio, y así podemos tener que no se lesionó la piel, pero podemos tener una colección de sangre que nos provoca un hematoma, ¿verdad? A eso se le llama hematoma, a una colección local de una extravasación de sangre fuera de la circulación de los vasos. O puede ser un hematoma a nivel de la cavidad abdominal también, ¿verdad? Cuando hay un trauma cerrado de abdomen, podemos tener un golpe fuerte en un accidente de tránsito que sufrió una persona en el abdomen, y el hígado con frecuencia puede tener cierto grado de sangrado por una pequeña laceración y sangre abundante, y puede hacer una colección en el abdomen y provoca un hematoma, ¿verdad? Una laceración del parénquima de una estructura abdominal sólida, como un riñón, también puede provocar un hematoma, e incluso un trauma puede provocar un hematoma subcapsular de esos órganos que están envueltos por una capsulita, ¿verdad? Podemos también tener hemorragia que se va a una cavidad, y si esta hemorragia se va a una cavidad como el tórax, se le conoce
como hemotórax. Es importante, creo que me he saltado una diapositiva, pero por ejemplo en esta diapositiva, no, está más adelante entonces. Voy a enseñarles esto. Aquí. Esto, hablando de hematomas. Este es un hematoma, ¿no? ¿Sí? Es un golpe que alguien se dio en el dedo, hubo una extravasación de sangre, provocó un hematomita ahí subungual y después quedó esa equimosis o esa coloración, color azul oscuro debajo del lecho unguial, ¿sí? Y eso es por extravasación de sangre al intersticio, que no salió al exterior, sino que la retuvo ese lecho unguial, o digo, esa uña, ¿verdad? Sangró el lecho unguial. Esto es colección sanguínea, que puede ser un hematoma, ¿verdad? De diferentes tamaños, de diferentes calibres, porque depende del daño vascular que haya sufrido una estructura o un tejido. Quitemos ese pie, que vamos a regresar aquí. Entonces así va a tardar más tiempo en reabsorberse. ¿Quiénes se encargan de reabsorber ese material que ha salido a ese espacio? Pues los macrófagos, ¿verdad? Son los que se encargan, son las aspiradoras del cuerpo y se encargan de absorber todo ese material, ya sea células necróticas, restos de eritrocitos, todo lo que está posterior a la batalla de los leucocitos. Llegan los macrófagos y empiezan a aspirar todos los fallecidos, todos los pedazos que quedan por aquí, por allá, y entonces estos hematomas se llenan de sustancias que han fagocitado. Y por eso, si ustedes se fijan en esta fotografía que les mostré anteriormente, aquí hubo un proceso inflamatorio. Posterior hubo un edema, ¿sí? Con una congestión pulmonar pasiva crónica, que puede ser por diferentes causas y incluso puede ser por una insuficiencia cardíaca congestiva. Y de hecho, cuando veamos acerca de eso, vamos a ver que a estas células se le conocen como células de la insuficiencia cardíaca, que son los macrófagos cargados de este material marrón que se llama hemosiderina. Entonces, generalmente, después de un proceso inflamatorio, vamos a encontrar estos macrófagos llenos de este material o de alguna sustancia en su citoplasma, porque son las que aspiran todo el desastre que ha dejado un proceso, ¿verdad?, en algún órgano, y así se va a ver posterior a la destrucción de los eritrocitos. Fagocitan ese material y es hemosiderina. Si la hemorragia se acumula en el tórax, ya sea por un trauma abierto de tórax, ya una herida por arma de fuego, una herida por arma blanca, una puñalada o lo que sea, ¿verdad? Un arma blanca, o un accidente de tránsito que provocó un trauma cerrado de tórax y lesionó pulmón o un vaso de gran importancia, o los vasos intercostales o cualquier vaso que se lacere, provocó un sangrado adentro de la cavidad torácica y a ese sangrado le vamos a llamar hemotórax. Si el sangrado que se provocó es a nivel del pericardio, le vamos a llamar hemopericardio. Las causas de un hemopericardio puede ser una herida por arma de fuego, una herida por arma blanca, un trauma cerrado de tórax por un accidente de tránsito, una caída de una gran altura que provocó una laceración de un vaso importante y acumuló sangre en el pericardio, y a eso se le conoce como hemopericardio. Si este hemopericardio se acumula en muchos mililitros, se provoca una condición que se llama tamponada cardíaca. Y la tamponada cardíaca tiene cierta sintomatología y es una urgencia para que pase este paciente a sala de operaciones a ser intervenido, porque si no se puede morir. El hemoperitoneo se le llama cuando el acúmulo de sangre se localiza en la cavidad abdominal. Eso puede ser por las mismas razones, ¿verdad? Todos estos acúmulos de sangre son por una laceración
de un vaso sanguíneo importante. La hemartrosis es cuando tenemos acumulación de sangre en las articulaciones, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la localización, así va a recibir el nombre de la acumulación de sangre en cada estructura. ¿Queda claro? ¿O tienen dudas? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Queda claro entonces? Sí, doctora. Vale, ok, sigamos. Entonces vamos a seguir hablando de las hemorragias. Las hemorragias también pueden ser pequeñas y no necesariamente es una extravasación, ¿verdad? Con un acúmulo abundante, en mililitros abundantes, sino que se pueden acumular en pequeñas cantidades. Y este sangrado no microscópico, pues, pero pequeñísimo, tiene diferentes nombres dependiendo del tamaño que se observe en la piel. Esto es una clasificación desde el punto de vista clínico para poder describir las hemorragias a nivel de los tejidos cutáneos y de las mucosas, ¿verdad? Cutáneos y mucosas. Ahí vamos a ver estas pequeñas hemorragias, incluso en algunos órganos, ¿verdad? Cuando han sangrado en algunos capilares o algunos vasitos de pequeño calibre, y así vamos a clasificar a las petequias. Las petequias son esas mínimas hemorragias cuando se laceran algunos pequeños vasos, ya sea porque se laceraron por enfermedades autoinmunes, por alteraciones en los factores de la coagulación, por alteraciones en las plaquetas. Vamos a tener estos dos tipos de sangrado como las petequias y las púrpuras. Las petequias son esas hemorragias pequeñísimas que se observan en la piel y en los tejidos y miden de 1 a 2 milímetros de diámetro en la piel y mucosas, y generalmente están provocadas por disminución de las plaquetas, y es por una trombocitopenia, ¿verdad? Las púrpuras son de mayor tamaño, miden de 3 a 5 milímetros, y estas pueden estar dadas ya sea por una trombocitopenia o disminución de las plaquetas, que es lo mismo, o alteraciones en los factores de la coagulación. Y las equimosis, como vimos en ese dedo que les mencioné, son sangrados por vasos de mayor calibre, no son de pequeño calibre, sino de mayor calibre, y miden de 1 a 2 centímetros de diámetro cuando ustedes las miran en las estructuras, ¿verdad? La piel o las cerosas. Estas se llaman moretones de forma coloquial, ¿verdad? La evolución de estos sangrados, los eritrocitos extravasados se fagocitan y degradan por los macrófagos, como ya les había mencionado. Los típicos cambios de color del hematoma se deben a la conversión de las enzimas de la hemoglobina, que pasan de color rojo azulado a la biliverdina o la bilirrubina, que es de color verde azulado. Y al final la hemosiderina, que es de color pardo amarillento. Entonces ustedes pueden ver cuando se dan un tropezón y se golpean un dedito o se dan un golpe en alguna estructura dura, en un brazo o lo que sea, y les queda un morete, ustedes ven que en el transcurso de cierto tiempo estos van cambiando de color, y eso es gracias a la degradación enzimática de los eritrocitos, y los macrófagos empiezan a fagocitarlos. Entonces cambia de color y va cambiando desde color azul intenso a color rojo, luego a color verde azulado, hasta llegar a color un poco amarillento, y luego desaparece. ¿Cuál es la importancia clínica de las hemorragias? La importancia clínica, de acuerdo, va dependiendo del volumen de sangre perdido y de la velocidad de la misma, ¿verdad? Fíjense que es importante mencionar que a veces hay hemorragias ocultas. De hecho, las fracturas de huesos grandes o fracturas complejas como del fémur, de la cadera, de tibia, de peroné, de húmero, que son huesos grandes, tienen abundante perfusión sanguínea.
están bien perfundidos por sangre, ¿no? Entonces, cuando se fracturan estos huesos importantes de gran tamaño, hay hemorragias que no son perceptibles en un accidente, por ejemplo. Estos huesos importantes se mencionan en la literatura que tienen una hemorragia no visible, por ejemplo, una fractura de cadera que va desde los 1200 hasta 1800, hasta 2800 mililitros de sangre que se acumulan en los tejidos blandos posterior a una fractura de cadera. Así es que la importancia clínica depende del volumen de sangre y de la velocidad de la misma, porque en ocasiones probablemente la fractura de cadera en el momento que se dio el accidente no produjo un daño muy visible y no tan rápido, pero esa fractura va a empezar a sangrar, a sangrar, a sangrar hasta acumular una cantidad mayor de 2000 mililitros, lo que es alarmante para la volemia y puede llegar el paciente a entrar en un shock hipovolémico por la pérdida a los tejidos blandos, ¿verdad? Una hemorragia oculta. Entonces es importante tomar en cuenta eso. La pérdida rápida hasta el 20% de la volemia o una pérdida lenta incluso más importante pueden tener poca repercusión en adultos sanos. Ahora, si nosotros sabemos que estos huesos sangran en abundancia, tenemos que tomarlo en cuenta para tomar las medidas de emergencia y de manejo rápido, porque probablemente en el momento no se va a chocar, pero va a sangrar lento o moderado hasta llegar a un shock hipovolémico si no se tratan las hemorragias. Esto es un ejemplo de hemorragias a nivel de intestino. Estas pequeñitas que ustedes miran aquí son las petequias, ¿verdad? Que se pueden dar en la mucosa. También estas son petequias. El ejemplo más característico son esas petequitas parecidas a estas microhemorragias, pequeñas hemorragias que aparecen en las mucosas y en los tejidos posterior al dengue, si ustedes alguna vez las han observado, ¿verdad? Esas salen por alteraciones en las plaquetas o trombocitopenia y se ven así, pequeñitas. Este es un corte de un encéfalo que tiene hemorragias petequiales. No, esta es la hemorragia petequial. Este es el corte, esto no es un petequias. Este es un hematoma, ¿sí? Es una hemorragia intraparenquimatosa posterior a una ruptura de un aneurisma, un trauma cráneoencefálico, hay diferentes causas, ¿verdad? Pero esta es una hemorragia intraparenquimatosa, ¿sí? Que pues generalmente es causa de muerte si no se maneja a tiempo. Y aquí hay múltiples petequias en el pericardio, ¿verdad? Que puede ser una causa infecciosa casi siempre, ¿verdad? Un pericardio de este calibre con estas petequias abundantes se piensa en una causa infecciosa. Estas son las púrpuras, como les mencioné, son de mayor tamaño, ¿sí? Por alteraciones en los factores de la coagulación, ¿sí? Y este es un morete, llamado comúnmente y coloquialmente como un morete. Aquí hay más. Ya podemos ver en las diferentes coloraciones. Este está rojizo, rosado, este está morado, azuloso. No tenemos en diferentes evoluciones, solo tenemos eso porque no tenemos amarillento. Vamos a hablar acerca de la hemostasia y la trombosis. La hemostasia normal, pues es la que libera, libera coágulos normales en el momento de una lesión, ¿verdad? Si usted se lacera la piel, se rompe la piel, se corta la piel. Entonces la hemostasia normal es la que se activa primero con las plaquetas y luego los factores de la coagulación y forman el coágulo, ¿verdad? El tapón hemostático es la formación rápida en el momento de la lesión. La trombosis es la alteración del estado de la coagulación. ¿Qué elementos participan en este proceso? Ok, si el endotelio se lesiona o el endotelio vascular, entonces manda un mensaje importante para la activación de las plaquetas y toda esta cascada de coagulación activa pues lo que sigue, la cascada de coagulación.
Y así tenemos la hemostasia tisular, la hemostasia celular y la hemostasia humoral. La hemostasia tisular depende de la vasculatura, que es la hemostasia primaria, y lo que sucede al inicio, después de una cortadura o una lesión de un vaso, es la constricción vascular, ¿verdad? Hay un mecanismo de constricción vascular. Si el vaso es muy grande, bueno, de hecho por eso es que cuando alguien se hiere le dicen apretate el dedo, ¿no? O apretate el pie, lo que sea, la estructura que se haya lacerado, lesionado o herido, para que deje de sangrar, porque la vasoconstricción es uno de los mecanismos importantes para evitar que siga sangrando. Luego está la hemostasia celular, que está encargada de las plaquetas, y la hemostasia humoral, que está encargada de las proteínas plasmáticas y de los inhibidores naturales como la fibrinolisis. Las células endoteliales intactas, normales, ayudan a mantener el flujo de sangre porque inhiben la activación de las plaquetas. Y ahí son los factores de coagulación, que también son buenos actores, ¿verdad? Factores de coagulación. Estas células estimuladas por una lesión o por las citocinas inflamatorias regulan el alza y la expresión de los factores procoagulantes o los factores tisulares que inducen a la coagulación al tiempo que regulan la baja expresión de los factores anticoagulantes. Entonces, la pérdida de la integridad endotelial expone al factor de von Willebrand subendotelial y el colágeno de la membrana basal, estimulando así la adherencia y la activación de las plaquetas, así como la formación del coágulo. Entonces, ¿qué es lo primero que se activa? Es el coágulo por el daño de las células endoteliales que activan factores importantes como el factor de von Willebrand y los factores subendoteliales y del colágeno de la membrana basal, y que estimulan así la adhesión plaquetaria, y esas plaquetas empiezan a formar el coágulo. Un coágulo que al principio se vuelve un coágulo inestable. Luego sigue la adhesión, la activación y la agregación plaquetaria. ¿Qué es lo que sucede aquí? La lesión endotelial expone a la membrana extracelular de la membrana basal subyacente, y entonces las plaquetas se adhieren. La adhesión permite la activación de las plaquetas, acontecimiento que se asocia a la secreción del contenido de los gránulos de la misma, en los que se incluyen el calcio, un cofactor de distintas proteínas de la coagulación, y el ADP, que es un mediador para la posterior activación de las plaquetas. Hay importantes cambios de la formación de la composición de la membrana y a la activación de los receptores. Entonces, los receptores de las plaquetas activadas forman enlaces cruzados a modo de puentes con el fibrinógeno, lo que permite más la agregación plaquetaria. Y la activación simultánea de la trombina induce el depósito de fibrina, lo que entonces estabiliza el tapón plaquetario y este coágulo se vuelve un coágulo firme. ¿Qué es lo que hacen las plaquetas entonces? El papel importante de la formación del tapón primario y de la cascada de coagulación primero es la adhesión plaquetaria, luego la agregación plaquetaria, la liberación de algunas sustancias para que se agregue la fibrina y luego la estabilización del coágulo para evitar que ese vaso siga sangrando. Forman todo ese montón de celulitas que se acumulan unas con otras y forman una red de fibrina para que ese coágulo sea más estable, y entonces ese vaso deje de sangrar, ese vaso lesionado que lesionó el endotelio deje de sangrar. Y luego entran los factores de la coagulación, ¿verdad? Que está el factor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que eso tienen diferentes nombres. Aquí los vemos, los pueden encontrar en su libro, creo que ahí están. Y así tenemos las etapas de la coagulación. La formación de la trombina, que es la fase independiente, y la formación de la fibrina, que es la fase dependiente, ¿verdad? La formación de la trombina en la fase independiente conduce a la activación del factor 10, que el factor 10 puede llevar por la vía intrínseca o endógena
o la vía extrínseca o exógena. Y luego todas tienen una fase en común, que es la formación de la trombina por el factor 10 activado, el factor 10, el factor 5 y el factor 2. Luego se forma la fibrina, que es la fase dependiente y que conduce a la hidrólisis del fibrinógeno y a la hidrólisis del factor 12. ¿Por qué es importante conocer eso y retomarlo? Porque también podemos tener esta activación de este mecanismo que acabamos de ver por una herida o por una lesión al endotelio que estaba sano, sin lesiones e indemnes, y mandó todos estos mensajes que acabamos de ver para que se formara todo ese coágulo y toda la cascada de la coagulación. Entonces, ¿qué es lo que pasa a veces en el organismo? Que existe una lesión endotelial del vaso que anormalmente o fisiopatológicamente nos activa todo el proceso anterior que acabamos de mencionar. Y así tenemos la trombosis. Entonces, todo el proceso que acabamos de leer fisiológicamente posterior a una herida, a una lesión del endotelio vascular, se puede activar sin tener una herida, ¿sí? Fisiopatológicamente puede ser estimulada solo por el simple hecho de que nuestro endotelio vascular está lastimado por diferentes razones o porque nuestros vasos en su endotelio tienen alguna anomalía que está activando inadecuadamente toda esta cascada que vimos anteriormente. Y así tenemos esta trombosis que les estoy mencionando. Se valoran 3 alteraciones principales que determinan la formación de estos trombos y entonces podemos mencionar la denominada tríada de Virchow. Si tenemos lesión del endotelio, si hay una alteración del flujo turbulento en la sangre o si tenemos una hipercoagulabilidad sanguínea, entonces tenemos un riesgo alto de presentar trombosis. Generalmente en la figura ustedes miran unos miembros inferiores. Casi siempre estas trombosis se presentan en los vasos venosos de las extremidades inferiores. Recordemos que los vasos venosos de las extremidades inferiores y de todos los vasos venosos tenemos estas válvulas, ¿verdad? Estas pequeñas válvulas que ayudan al retorno venoso para llevar la sangre de regreso al corazón, la sangre desoxigenada para que se pueda oxigenar. Entonces, si nosotros tenemos estas válvulas insuficientes que no hacen la función como deberían, entonces tenemos una acumulación de sangre en estos vasos y a esto le llamamos éstasis, que puede provocar cierto grado de turbulencia en esta sangre y eso nos puede provocar un riesgo para formar trombos en los miembros inferiores. Si el endotelio vascular está lacerado, con placas ateromatosas, si ha sufrido algún daño por alguna razón, este endotelio se lastima y manda las señales de procoagulabilidad que mencionamos anteriormente, ¿sí? La acumulación de las plaquetas y todo el ciclo que acabamos de mencionar. Y si tenemos una hipercoagulabilidad de la sangre, una aumentada, también nos puede dar trombos. Aquí tenemos un pequeño cuadrito que nos dice qué nos lleva a la trombosis, de la tríada de Virchow. Entonces recuerden muy bien esto. ¿Qué es la tríada de Virchow? La tríada de Virchow incluye daño al endotelio o lesión endotelial. Si tenemos éstasis o turbulencia del flujo sanguíneo intravascular o si hay una alteración en la coagulación que aumente hipercoagulabilidad, vamos a tener trombos en los vasos. Aquí tenemos éstasis venosos, pacientes que tienen un flujo venoso lento, la hipercoagulabilidad en quienes se puede dar. La hipercoagulabilidad se va a dar en partos, en cirugías, en traumatismos, en cáncer, en factores, puede ser por factores genéticos, ¿no? Deficiencia de proteínas, anticoagulantes, entre otros. Alteración de la pared venosa en quienes, en las venas dilatadas, varicosas o pared inflamada.
Los trombos pueden aparecer en cualquier lugar. De hecho, hay microtrombos que se observan a veces en diferentes vasos de pequeño calibre, inclusive en los cerebrales, cuando hay una sepsis posterior a una infección sistémica. Así que pueden dar microtrombos o trombos de diferentes calibres dependiendo de la enfermedad o la patología, ¿verdad? Los trombos más frecuentes y los que ustedes van a escuchar hablar con mucha frecuencia es la trombosis de los miembros inferiores en las personas que tienen varices de los miembros inferiores. Entonces, pueden aparecer en cualquier lugar del aparato cardiovascular. Incluso hay trombos dentro de las cavidades cardíacas, ya sea izquierda o derecha, dependiendo de si el corazón tuvo un infarto, si ha habido un proceso neumónico, diferentes causas, ¿verdad? Las arterias, los vasos arteriales, las arterias o cardíacos típicamente se originan en focos de lesión endotelial. Bueno, los trombos se originan típicamente en focos de lesión endotelial o turbulencia. Esos son los trombos arteriales, y los trombos venosos lo hacen en focos de éstasis. Los trombos se unen de forma focal a la superficie. De hecho, fíjense que los trombos pueden irse desde los miembros inferiores hacia los pulmones. Los trombos pueden no necesariamente ser, bueno, de eso les voy a hablar después porque los voy a confundir. Sigamos. Los trombos se unen de forma focal a la superficie vascular subyacente y tienden a propagarse hacia el corazón también. Los trombos arteriales crecen en forma retrógrada desde su punto de inserción, mientras que los trombos venosos se extienden en la misma dirección del flujo sanguíneo. La parte que se propaga del trombo suele estar mal anclada y muestra una tendencia a fragmentarse y a migrar por la sangre en forma de émbolo. Y por eso es que una de las causas más frecuentes de un trombo, que hay que tener cuidado cuando se trombosa una vena de los miembros inferiores en pacientes que tienen varices, es que este pedacito se puede desprender, este mal anclado se puede desprender, formar un émbolo y migrar por la vía venosa hacia el pulmón. Y se forma un tromboembolismo pulmonar. Aquí tenemos un trombo de una arteria coronaria que se observa en un paciente post-mortem, ¿verdad? No es un paciente vivo, obviamente. Esta es una arteria coronaria que tiene una placa ateromatosa y la placa ateromatosa, por lo tanto, se ulcera, se calcifica y eso puede provocar un daño endotelial que activa todo lo que acabamos de ver anteriormente, y aquí está este trombo. Se ve así al microscopio. Este es un vaso de una arteria, es una arteria coronaria que tiene una obstrucción del 100% de la luz arterial. Esto es un trombo, esto es el endotelio lacerado y estos son cristales de colesterol. Estos que se miran como que son hielitos aquí. Son cristales de colesterol. Eso significa que este vaso tenía mucho tiempo de estar tapado. Y este vaso tapado provoca riesgo, más bien un infarto, ¿verdad? Un infarto del miocardio. No sé por qué está esa foto ahí, quiero ver. Ok, ya me acuerdo por qué. Aneurisma arterioscleroso de la aorta abdominal. No sé por qué lo puse. Sigamos. ¿Cómo se distingue un coágulo de un paciente que murió por un tromboembolismo o un coágulo post-muerte? Ok, esto es importante. Y fíjense que es bien interesante porque nosotros lo manejamos mucho ahí en el instituto cuando hacemos las autopsias. Porque como posterior a la muerte, las personas empiezan a tener éstasis venoso y hay entonces disminución del flujo y los vasos venosos empiezan a acumular sangre y entonces hay congestión visceral. Pero toda esa congestión visceral, como dijimos que es un proceso pasivo, ya es post-mortem.
ya no tiene que ver con vitalidad, ya esa persona ya no tiene vida. Entonces, pueden acumular algunos coágulos que pueden confundirse con la causa de muerte, que puede ser que haya tenido un infarto o una trombosis de los miembros inferiores y ese coágulo se desprendió y se fue a los pulmones. Entonces habrá que ver si ese coágulo que se fue a los pulmones es posterior a la muerte, post-mortem, o fue la causa de muerte. Así es que esto es muy importante porque los trombos pueden mostrar cuando son pre-mortem, ¿sí? O es un coágulo en un paciente que fue la causa de muerte. Pre-mortem es que fue lo que provocó la muerte. El trombo se observa al microscopio y macroscópicamente también con unas líneas que se conocen como las líneas de Sand. Estas se producen por la alternancia entre capas de plaqueta y capas de fibrina. Las capas de fibrina se miran color amarillo o color pálido y las capas de plaquetas y glóbulos rojos se miran pues de color rojo, ¿sí? O más oscuro. Y como tienen plaquetas y eritrocitos, y se miran esas laminaciones que se ven también macroscópicamente. Aunque los trombos que se forman en el sistema venoso de bajo flujo pueden recordar superficialmente a los coágulos por mortem, pero tienen diferencia, porque los coágulos premortem o los que tienen estas líneas de Sand se adhieren mucho a la superficie, no se deshacen con facilidad. Y los coágulos postmortem o los de bajo flujo, bueno, los coágulos que se forman posterior a la muerte son fácilmente desprendibles, no se adhieren a la superficie del vaso y se deshacen con facilidad. La parte que se propaga del trombo puede estar mal anclada y muestra una tendencia a fragmentarse, que es lo que yo les mencioné anteriormente. Este es un tromboembolismo pulmonar. Esto es un trombo postmortem, ¿verdad? Como les expliqué. Si ustedes se fijan, tiene esta parte de color más clara, que aunque en la fotografía no se mira amarillenta, pero es más clara, es más pálida, y esta área de color más oscuro, más violáceo, más enrojecida, y forma como un intercalado de capas. Está adherida un poco por acá, probablemente no lo podemos demostrar porque es solo la fotografía, al desprenderlo debe de estar adherida a la superficie. Este se conoce como un trombo en silla de montar porque está comprometiendo tanto la vena pulmonar derecha como la vena pulmonar izquierda. Se mira así, este laminado que ustedes observan aquí es lo que nosotros vemos al microscopio y lo que se conoce como las líneas de Sand. Esta es la fibrina, ¿sí? Glóbulos rojos y plaquetas, fibrina, glóbulos rojos y plaquetas, fibrina, glóbulos rojos y plaquetas, y fibrina y glóbulos rojos y plaquetas. Y a eso es a lo que se le conoce como líneas de Sand. Los trombos localizados en la cavidad cardíaca o en la luz de la aorta se llaman trombos murales, como les había mencionado. Y la contracción anómalo del miocardio, bueno, estos trombos murales se producen por diferentes circunstancias que afectan el miocardio, ¿verdad? El corazón directamente como bomba. Y así tenemos que las arritmias pueden provocar trombos. Las miocardiopatías dilatadas, los infartos de miocardio pueden provocar trombos murales. Las lesiones endocárdicas como las miocarditis, traumatismos secundarios a catéteres inducen la formación de trombos murales cardíacos. Mientras que las placas de las arteriosclerosis ulceradas y aneurismas también pueden determinar trombosis de las arterias aórticas, incluso pueden lacerar más las arterias, las placas ateromatosas pueden lacerar más el endotelio vascular y provocar otras patologías que me imagino que van a darles esas clases más adelante. Aquí tenemos una arteria aorta. Esta es la capa externa o la adventicia, la muscular, y este es el endotelio vascular.
Y este es el gran cúmulo, ¿sí?, de una placa ateromatosa de lípidos que ha formado hasta calcificaciones y cristales de colesterol. Estas áreas blanquecinas que parecen hielitos son los cristales de colesterol. Los trombos venosos o flebotrombosis con frecuencia se propagan desde cierta distancia hasta el corazón y forman un molde largo dentro de la luz vascular que muestran tendencias a generar émbolos. El aumento, aquí va separado, de la actividad de los factores de coagulación está implicada en la génesis de la mayoría de los trombos de tipo venoso. Entonces así tenemos un tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Se va desde los miembros inferiores hasta pasa por el corazón y se va hacia las pulmonares, y es el que yo les enseñé anteriormente, ¿sí? Es un trombo en silla de montar. Obviamente este trombo en silla de montar es causa de muerte en una persona cuando sucede. Entonces, las varices de los miembros inferiores, si se trombosan, es un riesgo de este tipo de circunstancias y hay que manejarlas a tiempo. Y aquí está un corte de un pulmón con una arteria, con una vena pulmonar donde observamos el trombo, ¿verdad?, que está ahí adentro. Aquí lo tenemos otra vez. Las venas de las extremidades inferiores son el lugar más afectado con mayor frecuencia del 90% de las trombosis venosas. Sin embargo, pueden aparecer trombos venosos también en las extremidades superiores, en el plexo periprostático, en las venas ováricas o periuterinas, así como en circunstancias especiales también pueden formarse en los senos durales o en las venas portas y hepáticas, sí, que tienen un nombre especial cuando se forman en la vena porta o en la vena hepática. Obviamente, cuando estamos hablando de miembros inferiores, es como la causa predominante y más frecuente de tromboembolismo pulmonar, ¿verdad? Es como el que desencadena más frecuente la causa. Sin embargo, como les mencionaba aquí, las extremidades superiores también, las venas de las extremidades superiores te pueden trombosar. Son menos frecuentes que migren a pulmón, pero también se pueden trombosar como las otras que les mencioné. Entonces, como estos trombos se crean en la circulación venosa y la circulación venosa es lenta, suelen contener más eritrocitos atrapados y por eso tienen un aspecto más rojizo. El coágulo post-mortem venoso a veces se puede confundir con los trombos venosos. Sin embargo, los primeros son los trombos venosos post-mortem, generalmente son gelatinosos y como están con muchos eritrocitos se sedimentan y muestran una parte de declive de color oscuro y otra superior amarillenta con aspecto de grasa de pollo por la precipitación de la fibrina. Entonces eso es lo que hace la diferencia. No se encuentran anclados a la pared subyacente como les había mencionado y aquí los tenemos. También existen trombos que se desarrollan en las válvulas cardíacas que se llaman vegetaciones y la causa más frecuente son las infecciones bacterianas o las infecciones por microorganismos micóticos o fúngicas transmitidas por la vía hematógena que pueden ocasionar lesiones vasculares que conducen al desarrollo de grandes masas trombóticas endocárdicas o endocarditis infecciosa. También se pueden encontrar vegetaciones estériles sobre las válvulas no infectadas en los estados de hipercoagulabilidad de las lesiones denominadas como endocarditis trombóticas no bacterianas. Y aquí tenemos las válvulas cardíacas. Aquí estamos con esas vegetaciones de color marrón. Aquí tenemos otra vez la válvula cardíaca. Sí, es la tricuspidia. Se mira con esas vegetaciones rugosas y las vamos a ver hacia el microscopio. Es una válvula normal. Aquí están pequeñas vegetaciones y aquí tenemos otra vez una endocarditis bacteriana asociada a un trastorno de hipercoagulabilidad con un síndrome paraneoplásico. Aquí las tenemos otra vez. Estas son las vegetaciones que se acumulan aquí. Aquí se mira el microscopio, están compuestos solo por fibrina y plaquetas. Unas cuantas plaqueticas por aquí y de ahí el resto es fibrina.
Es menos frecuente que aparezca una endocarditis verrugosa estéril, que se conoce como endocarditis de Liebman-Sack, en pacientes con un lupus eritematoso sistémico. Aquí están. ¿Sí? Son endocarditis, son se miran como verruciformes sobre la placa que se ve, sobre las válvulas que se ven como plaquitas lisas. Si ustedes ven el contraste, aquí están. ¿Qué es lo que pasa con el trombo? ¿Cómo evoluciona un trombo? Se puede propagar, se puede embolizar, se puede disolver o se puede organizar y recanalizar. Esas son la evolución que puede tener un trombo, ¿sí? Se puede desprender y embolizar, puede propagarse sobre todo el vaso, puede tener la suerte la persona que se disuelva ese trombo por mecanismos que vamos a ver a continuación, puede organizarse, o sea, como en los que hemos estado mirando en las arterias coronarias y en la arteria aorta que les mencioné, que hay hasta cristales de colesterol, ¿verdad? Se organiza, se llena de sales cálcicas, se calcifica y luego hasta cristales de colesterol se forman. A eso se le llama organización. Y en ocasiones los macrófagos ayudan y se puede recanalizar. Permítanme un segundito. Bueno, continuemos. ¿Se escucha? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Se mira la presentación? Sí, doctora. Sí, se mira. Mira. Ok, entonces, si se produce una diseminación bacteriana del contenido del trombo degradado, es un medio de cultivo ideal y tiene lugar a la debilitación de la pared vascular con la consiguiente formación de un aneurisma que se conoce aneurisma micótico. ¿Qué es lo que pasa con un émbolo? Un émbolo es una masa intravascular sólida, líquida o gaseosa, y pensé que no lo tenía en la presentación, pero entonces sí, porque no quiero que se vayan a confundir. Un émbolo no necesariamente tiene que ser un desprendimiento de un coágulo que se va al pulmón. Sí, ese es el ejemplo clásico, pero un émbolo no necesariamente tiene que ser de un coágulo. Un émbolo puede ser una masa intravascular, ya sea sólida, líquida o gaseosa, que se transporta por la sangre hacia un lugar alejado de su punto de origen, como esta que se las enseñé anteriormente, espero no marearlos, esta, ok, ¿sí? ¿Se observa? Sí, doctora. Sí, entonces, no necesariamente tiene que ser un coágulo, puede ser un émbolo, puede ser una masa sólida, líquida o gaseosa que se transporta a través del torrente sanguíneo a otro punto lejano de donde se originó, ¿sí? Entonces, la inmensa mayoría de los émbolos se debe a un trombo desplazado, y eso es lo que yo les mencioné anteriormente y es lo que está describiendo la fotografía que les acabo de mencionar. Pero también pueden ser embolia grasa, que puede ser por lesiones por aplastamiento en huesos de gran estructura como la pelvis, el fémur, el húmero, la tibia o el peroné, menos frecuente, pero generalmente puede ser por una lesión de pelvis. Entonces, si alguien, una persona mayor, se cae y se fractura la pelvis
El mayor riesgo, aparte de la fractura y del dolor, es que esa pelvis forme una gotita grasa que salió de ahí y se vaya para otro lado, y especialmente a los pulmones, ¿verdad? Las burbujas de aire o de nitrógeno que se forman en los buceadores cuando descompresionan y salen bruscamente de lo profundo del área donde están buceando y salen a la superficie, eso puede provocar burbujas dentro de los vasos y migrar a diferentes lugares, y eso puede ser causa de muerte. Los restos de aterosclerosis o émbolos de colesterol, una de estas placas ateromatosas se puede desprender, ¿sí?, de donde está anclada del endotelio vascular y migra a otra zona de menor calibre, provocando una obstrucción y provocando una necrosis, un infarto o incluso la muerte. Los fragmentos de un tumor, las partículas de médula ósea, perdón, aquí es donde es la fractura de pelvis, el líquido amniótico en mujeres que acaban de tener un parto puede migrar hacia otras áreas como el pulmón y provocar la muerte. Las consecuencias principales de la embolización sistémica es la necrosis o isquemia que les acabo de mencionar, o el infarto de los tejidos distales, mientras que la embolización en la circulación pulmonar puede producir una hipoxia, hipotensión, insuficiencia cardíaca derecha. Otra vez el émbolo. Esto ya lo habíamos mencionado, quizás no se lo voy a volver a mencionar. Aquí está un trombo en silla de montar, se le llama así porque está en ambas pulmonares. O trombo cabalgante, menciona ahí. ¿Qué es la tromboembolia sistémica? La mayor parte de los émbolos sistémicos, el 80%, se origina en trombos murales intracardíacos. 2/3 se asocian a infartos del ventrículo izquierdo y un 25% a una dilatación de la aurícula izquierda. Secundaria a una valvulopatía mitral, ¿verdad? Los demás se originan a partir de aneurismas aórticos, trombos que revisten placas de aterosclerosis ulcerada, vegetaciones, válvulas fragmentadas o el sistema venoso, que también tira trombos paradójicos. El 10 al 15% de los émbolos sistémicos son de origen desconocido. A diferencia de los émbolos venosos que se suelen alojar en los pulmones, las arterias pueden llegar prácticamente a cualquier zona. Entre los lugares frecuentes de embolización de las arterias están las extremidades inferiores, el sistema nervioso central, los intestinos, los riñones, el vaso. También son órganos dianas más frecuentes de los émbolos que se desprenden de las arterias. ¿Esto es un riñón o es un pulmón? No, este es un pulmón, ¿sí? Donde vemos un trombo también, un vaso de mediano calibre. Y este también es un pulmón. Veamos, dos pequeñas arteriolas pulmonares están llenas de remolinos laminados de células escamosas fetales. El pulmón circundante aparece hematoso. Estas son, ¿sí? Eso significa que esto fue una embolización al pulmón posterior al parto de una mujer, ¿sí? Porque estos trombos, estas áreas que están en estos vasos de mediano calibre, o de mediano calibre, son células escamosas. Dentro del líquido amniótico hay células escamosas del feto que se desprenden, y es normal, ¿no?, que se desprendan dentro del líquido amniótico. Entonces, si nosotros encontramos en el histológico este tipo de trombos con células escamosas, estamos hablando de una embolización del líquido amniótico a pulmón posterior al parto en una paciente que se le complicó por alguna razón. Quiero ver. Sí. Fíjense que me falta un poco, yo creo que la clase ya está terminando. ¿Qué horas son, jóvenes? 5 para las 4, 5. 5. Tenemos chance todavía de hablar de eso, sí.
Ok, vamos a hablar acerca de... Un infarto es un área de necrosis isquémica, bueno, ya vimos lesión celular, ¿no? Y sabemos que un infarto, ¿qué tipo de lesión es? ¿Es reversible? ¿Es irreversible? ¿Qué es? Irreversible. Es irreversible. Ok. ¿Y qué es el infarto? Ahí lo dice, ven. ¿Qué tipo de necrosis es? Isquémica. Ahí dice en la presentación, pero ¿qué tipo de necrosis es? Ya vimos lesión reversible e irreversible y me dijeron que era una lesión irreversible. Y cuando hablamos de lesión irreversible estamos hablando de necrosis de diferentes tipos. ¿Qué tipo de necrosis? ¿Perdón? Coagulativa. De coagulación, correcto. Entonces el infarto es una necrosis de coagulación. ¿Debido a qué? Casi siempre, y sin lugar a dudas, es un área donde hubo disminución del riego sanguíneo o hay una necrosis por isquemia, ¿verdad? El proceso mediante el cual se forman estas lesiones se llama también, como lo vimos, infarto. El 40% aproximadamente de las muertes que se producen en Estados Unidos se deben a enfermedad cardiovascular y la mayor parte de ellas se relacionan con infartos cardíacos también o cerebrales. Fíjense que es interesante porque las estadísticas de los libros, como los que tenemos, son de otras partes, ¿no? Especialmente de Estados Unidos, pero según las estadísticas aquí también en nuestro país, y no me animo a decir que en todo el país, de acuerdo a las estadísticas hospitalarias, pero sí de acuerdo a lo que hemos visto en el Instituto de Medicina Legal, cuando llevan muertes súbitas, frecuentemente son cardiopatías isquémicas. ¿Y por qué llamo cardiopatías isquémicas? Porque la causa de una necrosis de coagulación o un infarto cardíaco generalmente es por una obstrucción de una arteria coronaria. Y a eso se le llama cardiopatía isquémica, ¿verdad? Porque esa arteria coronaria tuvo una obstrucción de la luz total o parcial que no pudo mandar suficiente sangre a ese miocardio y ese miocardio sufrió una isquemia, muerte de las células y por lo tanto necrosis y un infarto, ¿verdad? Entonces también en nuestro país se está volviendo muy frecuente por la poca afinidad que tenemos de hacer ejercicio, por el cambio de alimentación que tenemos últimamente con tanta comida rápida y cambios de nuestra nutrición. Entonces es muy frecuente también en nuestro país. El infarto pulmonar es una complicación clínica frecuente. El infarto intestinal suele ser mortal y la necrosis isquémica de las extremidades distales puede llamarse de dos maneras y se le llama gangrena seca o gangrena húmeda, dependiendo de varios factores. Provoca una notable morbilidad en los pacientes que tienen una insuficiencia vascular, como en los pacientes diabéticos. La trombosis o las embolias arteriales subyacen en la inmensa mayoría de los infartos, ¿verdad? Los infartos se clasifican en función de su color, que indican la intensidad de la hemorragia y la presencia o ausencia de infección microbiana, y así se pueden clasificar en infartos rojos o blancos, sépticos o asépticos, ¿verdad? Si tienen sobreinfección o no están sobreinfectados. Y aquí tenemos un infarto rojo. Se producen en la oclusión venosa como en la torsión ovárica, en los tejidos laxos como el pulmón, en los que se pueden acumular sangre en las zonas infartadas, en los tejidos con circulación doble como los pulmones y el intestino delgado, y en los que es típico una perfusión parcial inadecuada al riego arterial colateral. También los infartos rojos se producen en tejidos con congestión previa como consecuencia de un flujo de salida venoso lento. Y también se pueden producir infartos rojos cuando se recupera el flujo tras un infarto o tras una angioplastía en una obstrucción arterial, ¿verdad?
Y aquí tenemos un intestino con un infarto del intestino, ¿verdad? Delgado, por una obstrucción arterial de una arteria mesentérica importante. Todo está rojo, morado más que todo, ¿verdad? De hecho, hace poco yo hice una autopsia en una persona mayor que esa fue la causa de muerte. Se le obstruyó una arteria importante, de las mesentéricas que irrigan el intestino, y eso fue lo que produjo un infarto del intestino delgado. Los infartos blancos se producen en la oclusión arterial de órganos sólidos, como una circulación arterial terminal, como el corazón, el vaso y el riñón, y en los que la densidad tisular limita el paso de sangre de los lechos vasculares adyacentes permeables. Entonces, casi siempre estos órganos, cuando presentan necrosis de coagulación, que se les llama infartos también, suelen adoptar en forma de cuña. El vaso ocluido se encuentra en la punta y la periferia del órgano se corresponde con la base. Y los márgenes de los infartos agudos típicamente están más definidos y están ligeramente hemorrágicos en la periferia. No en el centro, sino en la periferia. Y con el tiempo se van definiendo mejor por un estrecho ribete de hiperemia secundario a la inflamación. Y así tenemos. Fíjense que esta fotografía es un infarto, pero antiguo. No es un infarto reciente, porque los infartos recientes no se observan así. Los infartos recientes se observan de color en fresco, de color rojo. Y fijados de color negruzco, ¿verdad? Por la formalina, porque la formalina hace que la sangre se vea como color negruzca. Entonces este es un infarto antiguo. Aquí hubo una necrosis de coagulación previa, produjo un infarto del miocardio. Este es el ventrículo izquierdo y la pared posterior. Sí, es la pared posterior del ventrículo izquierdo y esto es una fibrosis. Sí, es una cicatriz ya posterior al infarto. Este es un infarto rojo y blanco. Y este es un blanco, perdón. Esto es un riñón, ¿sí? Y esto es un pulmón. La mayoría de parte de los tejidos, el principal hallazgo histológico asociado al infarto es la necrosis isquémica o necrosis de coagulación. Se empieza a observar una respuesta inflamatoria alrededor de los márgenes del infarto en unas pocas horas y en general está bien definida de 1 a 2 días. Al final o a la inflamación le sigue la reparación que comienza con los márgenes conservados y en algunos tejidos se puede producir regeneración parenquimatosa, ¿verdad? En los que tienen la capacidad de reproducirse, algunos órganos, de dividirse de las células y rellenarse, así como el hígado, ¿verdad? Que tiene esa capacidad, pero el riñón no puede, el pulmón no puede, el miocardio tampoco puede regenerarse. Entonces, ¿qué es lo que se forma? Es una cicatriz, acumulación de fibrina y de fibroblastos que van regenerando la matriz con fibrina y luego al final una cicatriz. Son sustituidos por una cicatriz. Y aquí está, un infarto antiguo renal, ¿verdad? Que no tiene esa capacidad de regenerarse y lo que se ve es esta área blanquecina, irregular, casi estrellada. Este es el parénquima normal, esto es riñón normal y esto es la cicatriz que se formó posterior a un infarto. Ok, terminamos. ¿Alguna pregunta? Jóvenes. Hola. No, doctora. ¿Todo bien? Todo bien, doctora. Ok, tengan buenas tardes entonces. Gracias, doctora. Feliz día. Gracias, igualmente. Feliz tarde.